Después de manejar más de 800 kilómetros por la ruta más inhóspita de Canadá, llegamos a Inuvik, la ciudad más grande que tiene la Dempster Highway. En los videos anteriores les compartimos la ruta, que como se imaginarán estuvo llena de peligros y desafíos. Nos llevó 3 días completos en los que atravesamos paisajes que parecen de otro mundo. Y aunque estamos cerca, todavía la aventura no terminó. Hoy es el día de llegar al océano Ártico. Sí, estamos a 148 kilómetros de Rigby, así que van a ser unas 3 horas más o menos, creemos. Nos dijeron que la ruta está en buen estado y bueno, vamos a ir arrancando. Estamos en Inuvik ahora. Adelante va de Bahía al Mundo y bueno, estamos atravesando la ciudad para poder salir. Bueno, en unos días vamos a volver porque la ruta para volver es la misma, así que vamos a volver para conocer un poquito más. Y bueno amigos, nos vamos para el Ártico. Bueno, esta es la fauna que vamos viendo por ahora. 2 cisnes. Qué bonito paisaje, ¿eh? Sí. Arrancó linda la ruta hoy. Bien colores otoñales, laguitos por todos lados. Estas montañitas que se ven así se llaman pingos acá. Se ven muy pocos animales contra lo que yo imaginaba. Pero bueno, también todas estas comunidades que viven acá cazan para poder pasar los inviernos. Así que eso también es un poco la explicación de por qué uno no ve nada en las rutas, ¿no? Pero bueno, mirá, allá hay otro laguito más. Otro pingo. Creo que es la primera vez que cruzamos tanto tráfico en esta ruta y es porque están construyendo, así que está habilitado solo un carril. Oh, aquí no nos huele ninguna piedra, me dan miedo los camiones grandes. Sí. Lo bueno es que está ancha acá la ruta. Sí, pero mira, estos pasan re cerca. Sí. Nosotros nos ilusionamos porque dijimos, hay 3 camionetas paradas, debe haber una manada de caribús, de renos por ahí. Y no, era que estaban trabajando, entonces como hay un carril cortado, toca esperar. Es como un barro esto. Sí, lo bueno es que si nos encajamos alguna de estas máquinas nos va a sacar. Sí, sí, pero bueno, no es la idea. Ya nos tocó abajo la camioneta. Nunca toca. Y esta ruta que estamos haciendo es relativamente nueva, tiene menos de 10 años. O sea, la ruta que hicimos es la Dempster Highway. Esa ruta conectaba a Inuvik con Dawson City, pero este tramo que va hasta Tuktoyaktuk lo crearon recién en el 2017. Antes de esto, Tuk estaba conectado por vía solo 4 meses al año en invierno, cuando el río Mackenzie se congelaba, el mar de Beaufort se congelaba, entonces hacían una ruta para que los camiones pudieran llevar comida, gasolina, demás, hasta el pueblo, todo por una ruta, una autopista que se formaba sobre el río. O sea, realmente eran camioneros de hielo para poder llevar todo lo que necesitaba la gente que vivía en Tuk. Era una ruta obviamente arriesgada. O sea, estaban manejando sobre un río congelado, está bien congeladísimo el río, ¿no? Acá nieva un montón, hay mucho hielo, pero igual. Eran 180 kilómetros. Con el calentamiento global, cada año el hielo era un poco más delgado, duraba menos tiempo, era más peligroso hacer la ruta. Decidieron hacer esta ruta que estamos transitando hoy, la Highway 10. Tuk queda conectado con Inuvik todo el año. Ahí acabamos de levantar el dron porque la ruta viene tan linda, con estos colores de la tundra que son como rojizos al lado. Hay mucha agua, muchos laguitos. La verdad que el paisaje es un sueño. Ayer leímos que era paisaje ártico o subártico. Y nada, como verán, viene muy escénica la ruta. Hay muchos camiones también porque se ve que están trabajando, así que hay que tener cuidado de que no nos rompan el parabrisas.
¡Wow! Miren cómo se ven ahí todos los lagos a lo lejos. Vamos prácticamente en el único lugarcito que hay tierra en el medio del agua. ¡Qué belleza! Miren cómo se nota en el mapa que vamos entre espejos de agua. Todas las manchitas negras del GPS son estos cuerpos, unos lagos, lagunitas. Ni nombre tienen de la cantidad que hay, es impresionante. Estamos a 25 kilómetros ya de Tuk. Media horita para estar en el océano Ártico. Ay, estoy muy emocionado. No puedo creerlo todavía. ¿Estás preparando la malla? Y bueno, vamos a ver. Yo creo que sí. Estamos casi llegando ya a Tuktoyaktuk, pero paramos acá en un mirador que a lo lejos se pueden ver los pingos, que son formaciones bastante particulares. Acá el piso es el suelo, es permafrost. Se considera permafrost a los suelos de roca o suelo en general, que se ha congelado durante 2 años por lo menos. Entonces ya el hielo está mezclado con la grava. Arriba tiene ahora una capa de tundra, pero acá abajo hay hielo. Entonces este hielo al descongelarse hace que el suelo sea más blando. El tema acá es cuando construyen, que si se derrite el suelo las construcciones van cayendo. Pero en el caso de los pingos lo que pasa es que los lagos acá en el Ártico no se congelan por completo porque son muy profundos. Entonces cuando se seca el lago y queda poquita agua, que sí se congela, empieza a empujar para adentro y luego empuja la tierra para afuera. Y se forman estas formaciones. Acá en esta zona hay 1/4 de los pingos de todo el mundo. Y está el más alto, ¿no? También. Y está el segundo más segundo alto más del mundo. alto. Y llegamos a Tuktoyaktuk, tierra de los pingos, dice el cartel. ¡Qué locura! ¡Vamos! ¡Ay, qué lindo! Después de tantos kilómetros, 900 y pico de kilómetros de tierra, llegamos a Tuktoyaktuk. Llegando a Tuk, miren, hay un basurero enorme. Qué raro, ¿no? En un lugar tan alejado de todo. Y bueno, pero viven casi 1000 personas y me imagino que sacar la basura de acá debe ser imposible, así que... Y sí, complicado por lo menos. Sí. Estamos en Tuktoyaktuk. Otro cartel de bienvenidos a Tuktoyaktuk. Vamos a ponerle un sticker, velo a este, ¿eh? Se lo merece. Y sí, ya que llegamos hasta acá. Claro. Ahora sí. Está lleno de casitas. El otro en el camino, de hecho, venían camiones con casas para Tuk, como 50 casas. Y ese escarabajo es la prueba de que la ruta se puede hacer en cualquier vehículo, ¿no, Belu? Así es. Amigos, después de muchos kilómetros, Blanquita llegó al océano Ártico.
Nada más y nada menos. Miren lo que es el cartel. La verdad que no podemos creer estar acá ya. Haber llegado después de tanto. Miren, acá tenemos un cartelito con las ciudades y con ustedes, amigos, el mismísimo océano Ártico. Nunca en nuestras vidas lo habíamos visto, obviamente. Hay una tradición entre los viajeros que es llegar hasta acá y meterse, así que vamos a tener que hacerlo. No nos podemos achicar ahora después de haber hecho todo lo que hemos hecho para estar acá. Pero miren qué inmensidad. El agua es marrón chocolate. ¡Qué locura! Piensen que esto se congela en invierno. Ahora es agua, debe estar helada, me imagino. ¿Cómo te ves para meterte? Ay, no, está muy congelada. Y bueno, pero ya llegamos hasta acá, hay que hacerlo. Ya nos pusimos la malla, ya estamos listos para irnos al agua. Estamos con toda la banda que hemos llegado hasta acá. Miren, acá tenemos a todos ya preparados para irnos al Ártico. ¿Cómo estamos, Luz? ¡Estamos listos! ¿Preparados? Preparado. Luisma, ¿cómo lo ves? ¿Vas a hacer surf? Uf. Esta va a tocar el océano Ártico. Está muy bien. Por lo menos. ¿Estás lista vos? Con bikini y gorrito, pero bueno, vamos, dale, antes que me arrepienta. Dale. ¡Ay, qué fría que está! ¡Ay, la pucha! ¡Qué fría que está! Ya nos pegamos el banito. ¡Ay, qué nada que está el agua! Pero qué increíble meterse en el océano Ártico. Estaba mejor de lo que esperaba igual. Sí, pero afuera hace mucho frío. Y eso que nos tocó un día increíble, el día más soleado de todos los que vimos acá en la ruta al Ártico. Pero así todo hace frío, ¿eh? Yo pensé que iba a tener frío cuando saliera y la verdad que estoy en malla, estoy bien. Con el solcito está lindo, pero bueno. Nada, lo más lindo fue compartirlo con amigos. Nada, estoy contento. Llegamos. Llegamos al Ártico, amigos. Todos juntos llegamos al Ártico. Miren el polvo que tiene toda la cocina después de tantos kilómetros de tierra. Vamos a hacer un mate calentito para recuperar un poquito de calor. La verdad que por suerte nos tocó un día con un sol increíble y eso ayudó mucho a poder meternos. Y recién hablábamos con Belu de que nuestro norte siempre fue Alaska, nunca estuvo en los planes venir al Ártico. Hace un tiempito que nos enteramos de Tuktoyaktuk, conocíamos el de Alaska. Y creo que fue un gran acierto venir a conocerlo, estuvo muy buena toda la aventura. Todavía queda mucho porque falta toda la vuelta, pero fue increíble haber llegado hasta acá. Ahora sí ya no hay más ruta al norte. No, sueño cumplido, Belu. Así es, ya está. Llegamos hasta donde se podía con Blanquita. O sea, no hay nada más al norte que donde estamos. No, al menos en Canadá ya está. O sea, esta es la única ruta que llega al norte en Canadá, al Ártico. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos en cuanto al norte. Ahora ya hay que empezar a volver de a poquito para el sur. Y ahora queda siempre para el sur. Casi que nos olvidamos de dejar el sticker, Mar. No, teníamos que dejar nuestro sellito acá. Vamos a ponerlo acá, que no hay nada. Si alguien viene al Ártico nos avisa si sigue estando después, ¿eh? Claro, ahí tienen nuestro sticker. Un pedacito de nosotros que lo dejamos acá en el océano, en el mismísimo océano Ártico. Desde Argentina, desde una punta en el sur hasta la punta norte de América, amigos. Del Atlántico al Ártico. Del Atlántico al Ártico, al Pacífico, hicimos todos los océanos, el Mar Caribe, todos los mares que hay.
Vamos, Juanes. Voy a probarte, ¿sí? Mira, Juancito acá, se hizo pastafrola dulce de batata. El Ártico. Así cualquiera viene al Ártico, te digo, ¿eh? Un poco tostada. Así que, amigos, Miren la pinta que tiene esto, por favor. Hasta el dulce de batata es caserito, ¿no? Sí, todo de cero. Ahí está. Ahí está. Bueno, espera, te ayudo para que no quedes sola. No me voy a quejar por llevarme 2. En el Ártico comiendo pasta frola. ¿Quién lo diría? Juanes nunca defrauda. Bueno, después de la pasta frola, por acá están haciendo tortas fritas. Salió una carnecita también para hacer a la parrilla. Miren el atardecer que tenemos en Tuk. ¡Qué espectáculo que está esto! Vino recién un señor acá, un local del pueblo, que nos estuvo contando un poco, bueno, de cómo viven y demás. Nos contó que 2 veces en el año pasado y en el 2016 vieron osos polares acá. Llegó una mamá oso polar con sus crías. El tema es que, bueno, como son animales muy peligrosos, hubo gente que los sacó a los tiros y, bueno, no son bien recibidos acá, así que, bueno, no es normal verlos. Como también les hemos contado, este mar durante el invierno, a principios de octubre, dijo, ya se congela totalmente y se puede entrar kilómetros adentro. Además de que no es tan salado porque tiene la salida del río y por el agua que se congela. También nos contó que cazan belugas y demás, así que, bueno, muy particular. Por acá tenemos el fueguito, carnecita. Miren cómo nos está tratando el Ártico. Acá la tenemos a Belu y a Juanes. Cocinando tortas fritas caseras. A puro amase. Muy bien, como debe ser. Haciendo cosas ricas para comer. No saben la pinta que tiene esto. ¿Le echas? ¿La dejás reposar un rato? Muy bueno. Vino Sami, que es un señor acá que vive en el pueblo, y se quedó un rato largo hablando, le dimos de probar tortas fritas y nos trajo ahora para probar cola de ballena beluga. Ahí lo puso a cocinar. Al fuego directamente. Sí, miren. Vamos a probar ballena. Vamos a ver qué onda. Es que la había metido como ahí en el fuego. igual vos tenés que... con esta grasa y con esta. Pero esta grasa Con la salsita que él dijo. A ver. It's like bacon, dice. Es como la panceta. Es muy duro. ¿Y de gusto? Todavía no puedo descifrarlo. Es como gomoso, nos dijo. Había que masticarlo bastante. Nos dijo, si no les gusta lo pueden escupir, que no, yo no me voy a ofender. Es rarísimo. Gusto, ¿qué tiene? Gusto suave, gusto fuerte. Como medio fuerte. Don't like it? It's okay. It's tasty. No me lo pediría, pero Como que no terminas más de masticarlo. es muy dura la parte del medio. ¿Sí? Yo comí una pequeña. Digo que es como la panceta. Lo bueno es que con un pedazo te entretenés toda la noche. El asado eterno. A ver, Emi, ¿qué te pareció a vos? Tuve que dejarlo en el fuego. ¿Sí? No Sí, pude. la parte del medio no. Es muy grasoso. Me dio como arcada un poquito. Muy grasoso. Pedazo de tendón, de cartílago. Estamos comiendo beluga, chabón. Claro, o sea, beluga En con el un Ártico, nativo. algo nuevo. Con Sami, que es nativo de acá. Sami, how do you say thank you in your language? Queen Quinaini. Quinaini for the whale. You take me, Queen Annie? Nice. I say Munin. You're welcome. Is Newman? Yeah. Thank you. Oh, taste. Luz, ¿qué te pareció esta beluga? How you say? El bordecito este de acá está rico. Esto de acá no lo probé, pero por lo demás me dicen que es más fuerte, es como la grasa. Sí. Pero la parte de afuera sí te gustó. Con esa salsita que es como un ketchup un poquito más fuerte, queda rico. Aprobado por Luz el plato. Y de este lado está cayendo el sol en el Ártico. ¿Qué más se puede pedir, amigos? Ahora, yo quiero saber, ¿ustedes se animarían a probar beluga? Yo no la he probado todavía, no sé si la voy a probar. El pescado en general
no me gusta, no lo como. Así que no sé si me voy a animar a probar la beluga. Además, no, en general, me parece que no está gustando tanto. Pero estamos muy agradecidos con Sammy que trajo la beluga que tenía en su casa para cocinarla, pues nos iba haciendo fuego. Pero bueno, me gustaría leerlos en los comentarios a ver si ustedes se animarían a probar o no. Y me insistieron todos acá. Me dijeron que la parte de afuera, esta es como la de carne y el medio es la grasita. Entonces voy a probar así. Con salsa. Hay... ¿Cómo le digo? Hay put. Es gomosa. No lo puedo comparar con... Podría ser como un cerdo. Es raro, tiene un gusto fuerte. Sí, el medio parece grasita, no lo voy a comer. Yo cometí ese error, me comí todo y el medio estaba muy duro. Es que él se lo manda entero, así. Todo el pedazo de una. Está un rato masticando. Por eso lo copié, pero no. El medio es incomible. Para una vez está bien. Para probar. Sí. Nuevo día en el Ártico. Pasamos la noche acá en la costanera y bueno, a la mañana nos quedamos trabajando, editando un rato y ahora que salimos íbamos a ir a pasear un poco por el pueblo y miren lo que pasó. Ay, de merienda, pasta frola de batata otra vez, o sea, es increíble. Acá alfajorcitos, con dulce de leche. ¿Todo bien? Qué espectacular. De Uruguay al Ártico, sin escala. ¿Viste alfajores? Mira, con dulce de leche en el Ártico. Con dulce de leche uruguayo. Claro, de acá. Y tenemos también, obviamente, la pasta frola de Juanes, que ya es un clásico acá del viaje. ¿Y ahora qué más estamos comiendo? Seguimos comiendo. Amanda trajo, ¿qué es? Brownie. Brownie. Escuchame, mirando el Ártico, o sea, increíble. ¿Cómo se come acá, eh? Vamos a ir a pasear un poquito por Tuk. La verdad que estuvo muy lindo el encuentro de ayer con el señor, que nos contó un poco de la historia, la cultura. Nos contó que, bueno, acá se caza absolutamente todo porque estamos en un lugar muy inhóspito y, bueno, cazan para comer. Van cazando, van guardando en sus heladeras porque además, como vieron en los videos, todo alrededor antes de llegar es todo tierra despoblada. Desde Inuvik hasta acá son como 150 kilómetros sin asentamientos, por ejemplo. Claro. Antiguamente Tukshaktuk se llamaba Puerto Brabant y fue establecido como un asentamiento permanente para 1905. Luego se pone como puesto comercial oficial por la Compañía de la Bahía de Hudson para 1936. Pero recién para mediados de siglo logra cambiar su nombre a Tukshaktuk, nombre en lengua inuvialuit, si lo digo bien. El 90% de los habitantes forman parte de esta comunidad indígena y de hecho la forma de organizarse y de gobernar está bastante regida por sus costumbres. Recién les contábamos que en la comunidad se caza y tiene una particularidad, algo que yo nunca me imaginé que existía, y es un freezer comunitario, no es el freezer que ustedes se imaginan. Este de acá es el freezer, y bueno, es muy particular porque el freezer en realidad está bajo tierra. Como les dijimos, en esta zona el suelo es permafrost, es decir, que es hielo mezclado con grava. Entonces lo que hacen es abajo están hechos unos compartimientos que funcionan como un freezer natural, autosustentable, para poder guardar la comida durante el verano y el otoño. Nos decía ayer Sammy que lo que hacen es, cada uno caza, va guardando en su freezer y una vez que ya no hay más lugar en la casa, lo traen acá al freezer comunitario. No se puede acceder, así que se los muestro por imagen, pero es algo así. El piso es de hielo y acá se puede ver cómo es por abajo, los corredores. Tiene más o menos 30 pies de profundidad y es la forma en que la comunidad históricamente guarda sus alimentos, así que nos pareció muy interesante y muy particular para mostrárselos. En el pueblo viven un poquito menos de 1000 personas
Y las casas son pintorescas, es como que son todas de colores. Acá tenemos parte de la bahía. La comunidad vive principalmente de la pesca, del turismo y de la caza. Recién acabamos de entrar a este súper, que es el súper que hay acá en Tuk. Obviamente los precios son carísimos, pero bueno, se entiende por la logística de traer un alimento hasta acá. Bastante que hay un súper grande en el que se puede encontrar de todo. Sí, está muy surtido, o sea, desde carnes, verduras, frutas, cosas enlatadas. Yo compré un pepperoni que estaba con descuento. Bueno, vamos a comer pizza de pepperoni en estos días. No nos dejaron grabar adentro, así que obviamente no grabamos. Pero bueno, vamos a ir para aquella zona que hay un montón de casitas. Casi todas las casas tienen la lancha, tienen cuatriciclo para moverse. Miren, ahí tiene la máquina que se le pone para sacar la nieve. Tiene acá atrás también la moto de nieve para moverse en invierno. Ahí está el cuero del animal y arriba los cuernos secando. Se ven mucho las casitas de madera adosadas, como que viven de a varias familias juntas. Casi toda la gente del pueblo se mueve en cuatriciclo y todos los que pasan saludan. La verdad que es muy amable la gente de acá. Allá hay muchos trineos, hay motos de nieve. Todas las casas tienen también escaleras en los techos. Parece un pueblito detenido en el tiempo. Otra forma de moverse acá muy característica es con perros en el invierno. Nos contaba ayer Sami que tienen 3 grupos de perros de trineo y en invierno se congela hasta el mar. O sea, el mar de Beaufort, que es el que está acá, queda todo bajo nieve. Entonces, bueno, se pueden mover con trineos de perros. Sí, de hecho se meten 100 millas adentro del mar. Hay como 7 comunidades que están más inaccesibles todavía que Tuk, a las que se llega o en bote o en avión, y en invierno se puede llegar con perros y de otras formas. Estamos muy enamorados de la patente de los territorios del noroeste, que es esta de acá. Miren, tiene forma de oso. Miren qué hermosa que es. Estamos buscando a ver si encontramos alguna, pero... Sí, alguna que esté caída en el suelo hacia el lado de la ruta. Porque hasta ahora nunca habíamos visto patentes con forma de oso. Hasta ahora siempre son rectangulares con dibujos. Acá tenemos el cementerio del pueblo, con el mar de fondo. Tienen como bolsas tapando algunas tumbas, flores. Cementerio particular. Ahí hay un mural en esa casita que tiene las palabras en el idioma local y la traducción al inglés. Ahí está Quinaine, que nos enseñó a decir ayer Sami. Thank you. Bueno, hay otras palabras, 5 en total. Y hay un lindo mural. Y esta de acá es una de las iglesias del pueblo. Ya vamos terminando con el recorrido. Está llenísimo de perros tipo de trineo, como si fueran lobos, algún pariente lejano de los lobos, en las casas. ¿Te gustó el recorrido? La verdad que sí, el pueblo es pequeño pero es pintoresco. Es como que mantiene obviamente su cultura. Entonces está lindo para salir a caminar. La gente, como ya contó Martu, es muy amable, te ven, te saludan. Me gustó. La verdad que sí. Y por ahí estamos todos estacionados. Miren, en la costanera con vista al océano Ártico. Nuevo día en el Ártico y oficialmente estamos empezando la ruta de regreso. La idea para hoy es llegar igual solo hasta Inuvik,
a 150 kilómetros porque mañana hay una fiesta local que queremos ir a ver. Son los mismos 150 que hicimos al empezar este video, solo que hoy toca hacerlos bajo la lluvia. La lluvia y el frío helado, creo que hace 5 grados de máxima hoy, así que está muy fresquito. Y ayer estuvo tranquila la noche, nos quedamos 2 noches en el pueblito de Tuk, pero tipo 2 de la mañana se levantó un viento de la nada, porque no había viento. Empezó a sacudir la camioneta como pocas veces recuerdo que haya pasado. Fue tremendo, el viento por todos lados pegaba, pero bueno, nada, fue un ratito nada más, después se calmó. Me asustó un poco porque hace unos días acá hubo una de las peores tormentas en los últimos años y lo que hace es como marejada, empieza a subir el mar y empieza a entrar al pueblo, a romper casas y todo. Y nosotros estábamos en la costanera. Sí, pero bueno, por suerte no pasó nada. Ya casi todos los chicos salieron a la mañana para Inuvik y nosotros ahora son las 12:30 y nos vamos para allá. Miren las motos de nieve al costado de la ruta. Hay así por distintas partes motos de nieve que se ve que la gente deja en el verano y calculamos que en el invierno las deben venir a buscar porque están por cualquier lado. Están como tiradas por toda la ruta, distribuidas. Y hoy notamos la ruta hasta más otoñal que el otro día, como más roja. Sí, como que ya no quedaron muchas cositas amarillas. Viene linda esta ruta, lo que sí, hoy se me está haciendo más pesada ya. Más larga. Sí, como ya vimos en realidad el paisaje y todo, es como bueno, nos quedan 850 kilómetros de ripio todavía. Bueno, acá están cambiando un neumático. Y nosotros que pensábamos que estaban viendo algún animal. Sí, nosotros cada vez que vemos un auto parado vamos prestando atención por las dudas. Y ahora sí estamos en Inuvik. Este es el centro del pueblo, es la calle principal, por así decirlo. Tenemos la biblioteca, acá, bueno, un grupo corporativo, restaurante, por ahí ya está el mercado también. Acá viven como 3.000 personas, el triple de los que vivían en Tuktoyaktuk. Sí, esta es mucho más grande. Es la ciudad más grande de toda la ruta, de hecho. Miren esta iglesia, qué rara. Tiene acá un hotel. Un semáforo. Un semáforo. Hoteles hay varios. Y este de la izquierda blanco es el centro de visitantes. Recién llegamos al Visitor Center y nos dieron una lapicera de regalito, nos dieron un sticker, también nos dieron un pin, nos dieron un certificado de que llegamos al Círculo Polar Ártico manejando. Y estamos con hambre, así que ¿qué estás cocinando, Belu? Hice un arroz con cebolla, tomate y zanahoria. Qué rico, vamos a comer algo calentito porque afuera está haciendo un frío tremendo. Y después de comer nos vamos a ir a la piscina un rato. Acá hay una piscina climatizada, no sé si ya les contamos, que es gratis, la ofrece la ciudad. También hay duchas, hay de todo, así que bueno, vamos a comer y a ver qué onda. Ayer desde que llegamos se largó una tormenta que nada, llovió mucho, hacía mucho frío. Prendimos la calefacción y nos quedamos adentro calentitos. No fuimos a ninguna pileta, nada. Y hoy es la feria, es la fiesta Harvest Fest de Inuvik, así que estamos parando a una cuadra nada más. Vamos a ir a ver qué onda, nos dijeron que está buena, creo que es una vez por año además. Sí, se hace solo en septiembre y caímos justo en los días que era. Es en la Greenhouse, nos dijeron, la casa verde que está ahí. Es fácil ubicarse, porque te dicen la Greenhouse, es la verde,
antes de llegar a la iglesia es la que está atrás. Qué iglesia rara. Sí, parece un iglú. Sí. Es como el atractivo acá de la ciudad de Inuvik porque es súper diferente. Creo que nunca vi una iglesia que parezca un iglú. No hay ni gente en la calle, no pareciera que hay un festival hoy. No, también con el frío que hace. No está para estar dando paseitos. No. Hoy creo que según el clima del celular la máxima era 7 grados, 8 grados. Que acá igual no es frío. Y en invierno hace menos 50 grados, así que esto es calor, pero para nosotros y nuestro termostato esto es frío. Parece reserrado. Pero está el cartel de Open. Acá con el frío todo tiene doble puerta, además. ¿Está abierto? Pero parece un local ese mar. Efectivamente nos equivocamos. Parece que hay más de una greenhouse acá. No era acá. Nos dijo del otro lado, al lado del colegio. Mirá, esto es una particularidad acá. ¿Ven que está esto que pasa de un lado a otro en las calles? Eso es por el permafrost. Están pasados todos los caños, todo lo que genera calor está pasado separado del suelo, porque como el suelo tiene parte de hielo, no se puede dar calor o las estructuras cederían. Así que usan esto para separarlo y que no haya calor por parte de cañerías y demás. Bueno, ahora sí vamos a buscar la greenhouse. Dijo que es cruzando la calle. Del otro lado nos mandó. Hay una casa verde allá y otra allá. Como 3 casas verdes en Inuvik. Al final todo era verde. Encontramos la greenhouse que se llama, de hecho, Community Greenhouse. Y acá adentro en teoría es la fiesta. Sí. Harbor Fest, de 12 a 4. Ay, qué rico olor a asado que hay. Bueno, ya estamos adentro, entramos como a la parte del vivero, Mar. Sí, como un vivero comunitario que hay. Y además están haciendo barbacoa gratis, así que hay para elegir hamburguesa o panchitos. O panchitos. Pero los panchitos todavía no están cocinadas las salchichas, así que vamos con la hamburguesa. Qué buena onda, justo en la fiesta fuimos a caer. Y arriba hay artesanías, así que ahora vamos a ir a chusmear. Está muy rica. She won't even know. Algo muy particular que tiene este pueblo, ¿ven los paneles en las paredes? Eso es por la inclinación del sol, como estamos tan al norte, se ve que el sol da muy de costado porque tienen todos los paneles solares al lado de las ventanas, ¿ven? Y lo vimos ya en varios edificios. Estamos arrancando un nuevo día en el Ártico. Hoy tenemos el objetivo de llegar a Fort McPherson más o menos. Son 180 kilómetros, son como las 4:30 de la tarde. Arrancamos tarde hoy. Sí, pero primero vamos a hacer un senderito que hay a media hora de Inuvik, que nos han recomendado. Sí, hay dos opciones. Uno es un mirador, que ese es el más cercano. Ese lo vamos a hacer seguro. Y veremos el otro. Nos lo recomendó una viajera y nos dijo que es muy lindo por los colores del otoño, así que vamos a recorrerlo a ver qué tal. Yo creo que hacer la ruta en esta época que la hicimos, que ya es un poquito tarde, es como en el otoño, tuvo dos ventajas principales. La primera es que no hay mosquitos y esa es fundamental. Y la segunda es que los colores del otoño son hermosos. Miren lo lindo que es este mirador con los árboles, bueno, algunos verdes, amarillos, naranjas, rojos. Hay unos colores hermosos. Ese es el río Mackenzie. Y acá muestran que bueno, se puede ver caribús, que son los renos, osos negros, altármigan. Siempre hay que tener ahí una cuotita de suerte. Y nosotros creemos que como cazan tanto acá, también hay bastante pocos animales. Y si hay muchos, no se acercan a donde está la gente o a los caminos. ¿Qué te pasa? Hice todo un video y me olvidé de poner play. No. Estuvo lindo el mirador, ¿no? Estuvo lindo, la verdad que sí. No esperábamos esta vista, o sea, no sabíamos a dónde terminaba, porque no estaban los carteles del inicio del sendero, pero es preciosa la vista.
Y como hace muchos días que no hacemos actividad física, estamos aprovechando para hacer el sendero más largo. Son en total 3 kilómetros. Y es una de las pocas caminatas que hay en esta ruta a Dempster. Así que de paso vamos a aprovecharla. Y con estos colores se camina con más ganas. Desde acá salimos a una vista panorámica. Miren qué lindo el río acá. Hay algunas aves. Está muy lindo el sendero este, la verdad. Empezamos el sendero de los dos y justo nos encontramos a Ale de Bahía, que estaba haciendo el sendero con Candy. Y como Candy se quería volver, sí, hacemos delivery de perros. Candy dijo, basta, yo no camino más. Nos vio que nosotros nos encaramos para la salida y Ale para el sendero y dijo, no, a mí me llevan para afuera. Así que nos vamos con Candy. No vimos osos, pero vimos una Candy. Vamos a hacer un ratito más de ruta, ¿no, Martu? Sí, vamos a tratar de llegar hasta Fort McPherson o esa zona. Tenemos más de 100 kilómetros, hay que cruzar una balsa. Así que a disfrutar la ruta, siendo las 6:30 de la tarde. Veníamos en la ruta hablando de que no veíamos nada y miren el tremendo oso negro que tenemos acá al lado. Ay, es muy lindo. Al lado de la ruta está además. Justo 2 kilómetros antes de llegar a la balsa. 1 kilómetro, perdón. Ay, es muy hermoso. Está comiendo florcitas. Lo estamos viendo como me gusta, Mar, desde Blanquita. Desde Blanquita y al lado, Belu. Ay, qué lindo, Belu. Por fin, ya nos estábamos poniendo tristes de dejar la Dempster sin ver nada. Bueno, todavía nos falta mucho, che. ¿Cómo dejarla? Bueno, camino de vuelta. Sin duda el osito le da un poquito de emoción, ¿no? Yo pensé que era un lobo negro cuando lo vimos. Ay, es muy lindo. Amo los osos. Y verlos así está más lindo que verlos caminando porque los puedes disfrutar más. ¿No? ¿Qué es eso? Está además comiendo flores, no le importa nada, ¿eh? Siendo las 9 de la noche volvimos a Fort McPherson. Quisimos seguir ruta, pero la estación de servicio estaba cerrada, así que bueno, ya necesitamos cargar sí o sí diésel. Iremos mañana a cargar. Nos quedamos en el mismo parque que la otra vez, con vistas al lago, que la verdad que fue recontra tranquilo. Y estoy haciendo rice and beans. Ya tengo acá los porotos, los frijoles, todo. Y acá estamos haciendo el arrocito, así que vamos a comer algo rico. Y mañana seguiremos ruta, todavía nos queda muchísimo para poder terminar este camino, nos queda mucho por delante. Todavía no llegamos ni a la mitad del camino de regreso. No, así que nada, esperemos que todo siga bien. Vamos a intentar visitar el parque en Tombstone, que a la ida no recorrimos. Así que los invito a que se suscriban al canal, que es gratis y nos ayuda un montón. Y no se pierdan el próximo video para ver cómo termina la salida de la ruta del Ártico y lo que se viene en Caminando el Mundo, amigos.